Buenas noches con todos el día de hoy. Tengo el placer de entrevistar a Dey Beltrán, quien es actor, director teatral y escritor. De igual manera, tiene experiencia como profesor de teatro, brindando clases a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. El día de hoy nos va a hablar sobre su nueva novela que acaba de estrenar, que se llama Caísa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dey? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Aquí estamos con todas las ganas de responder las preguntas de ustedes que gentilmente me van a hacer, así que aquí estamos. Muchas gracias, Dey. Sí, la primera pregunta es, ¿la creatividad e imaginación desborda en tus obras literarias? Cuéntanos, Dey, ¿desde cuándo empiezas tu inclinación hacia el mundo literario? Empezó hace exactamente 24 años, cuando un día, bueno, a mí me gustaba siempre escribir pequeñas historias que yo iba imaginando en mi mente, ¿no? Pero un día, particularmente un día de julio del año 98, en ese entonces pequeño hermano estaba enfermo y me acerqué a ver cómo estaba, ¿no? Yo no vivía con él, en realidad él vivía en otro sitio, y el día que lo visito lo encuentro enfermo y empecé a contarle una historia que empezó ahí en mi mente. Y una vez que terminé este pequeño relato que a él le gustó y vi que lo hizo sentir un poco mejor a pesar de la dolencia que tenía, la idea no se me fue. Entonces, a ver, ¿qué más hay? Y seguí pensando, seguí, como dicen por ahí, imaginando otras perspectivas sobre esta idea, y así fue como poco a poco empecé esta aventura literaria, ¿no? Plasmar todo aquello que tenía aquí en la mente a través de escribir en cualquier parte. En realidad, en esa época, pues no teníamos, año 98, el internet todavía estaba pues de una manera incipiente aquí en el Perú. Así que escribía en todas partes, escribía pues desde los sobrecitos de té, literalmente, hasta cualquier hoja que encontraba, un cuaderno usado, entonces ahí iban las ideas creciendo. Me agencié una computadora y empecé poco a poco a darle forma a esta historia, ¿no? Que, bueno, que fue como que la madre de todo lo que al final he escrito, ¿no? Qué interesante, Dey. Bueno, ¿planificas las historias antes de escribirlas o dejas que surja la imaginación y de ahí las pones en marcha? Es una pregunta grande, en realidad, porque muchos escritores tenemos, tengo una idea o fuerzo una idea, mejor dicho, para en base a eso crear una estructura, crear una especie de esqueleto y luego ya le damos forma y construimos esta historia. Pero hay veces en las cuales de repente puedo estar caminando y veo, no sé, un perrito cruzando la pista y se me ocurre que el perrito puede ir detrás de una persona que nadie más puede ver, de repente. Y ahí empiezan, esas son las ideas espontáneas que yo digo, que aparecen y uno le empieza a dar forma, porque siempre, seamos sinceros, tenemos esos momentos en los cuales estamos pensando en nuestro diario vivir, pero también hay un momento en el cual nos abstraemos de todo, y es ahí cuando vienen las ideas. No sé cómo serán de aquellas personas que no son escritores, lo digo de mi punto de vista creativo, literario, y así es. O fuerzo una idea, como te digo, quiero que esta vez voy a escribir sobre zombies, no sé, se me ocurre. Pero de repente estoy cruzando la pista y veo una niña cruzar con su abuelita y ya aparece algo. Uy, y poco a poco va desarrollando las ideas. No las planifico tanto. Salvo cuando ya... Es que en realidad estas planificaciones vienen de una idea espontánea que ha aparecido. No necesariamente se me ocurrió escribir, cuando escribí Caísa, sobre una niña de 9 años, no, sino que todo eso vino a través de una imagen de mi sobrina en ese entonces de 5 años. Por eso es que viene, por ejemplo, Caísa, no viene porque decidí escribir sobre ella. Y bueno, ya cuando sea el momento me imagino que me preguntarás sobre el libro y ahí te lo responderé. Pero más o menos trabajo de esa manera con las ideas, ¿no?
no fuerzo mucho la imaginación en algunos casos y en otros casos sí, ¿no? Creo que más natural es cuando la idea aparece y decides vestir esa idea. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Claro, qué interesante, Dey. Y cuéntanos, ¿qué tiempo te tomas para escribir y cuáles son tus referentes, autores que te inspiran en el proceso creativo? ¿Cuánto tiempo? A ver, lo que pasa es que, bueno, todo eso se trabaja en base a deadlines, ¿no? O sea, tengo, por ejemplo, me propongo escribir en una semana un capítulo, podría ser. En realidad, yo más me especializo en escribir historias cortas, historias de 4 o 5 páginas, pequeños relatos, los termino y luego paso a otro tipo de historia, otro tipo de narraciones. Cuando decido escribir un libro, ya una novela en sí, tipo Caísa, por ejemplo, ya mi estructura cambia en ese sentido. Ahí sí me doy una fecha, por ejemplo, de acá a un mes quiero avanzar 3 capítulos. No quiere decir que me demore todo un mes, sino que solo ese mes escribo 3 capítulos, los reviso, los reescribo, así hasta terminarlos. Una vez que ya, digamos, me dejan satisfecho, ya puedo continuar. Eso es, digamos, en cuanto al tiempo, ¿no? Puedo escribir quizás, tal como me sucedió una vez, escribí una historia también en 2 meses, luego la revisé, tenía como 80 páginas ahí escritas y dije, bueno, creo que así queda. Y todavía no lo reviso, pero al menos terminé esa historia en prácticamente 2 meses, como te digo. Pero son historias que escribo que pueden convertirse en un libro, pero las dejo ahí dormidas. En algún momento las voy a encontrar otra vez y voy a darles la revisión necesaria, porque también se necesita sacrificar un tiempo para eso. No es igual, por ejemplo, ponerme a escribir que ponerme a revisar, porque cuando ya está la historia escrita, ya tiene una existencia, y alterar esa existencia ya sería ir en contra del momento en el cual fue creada esa historia. Al menos de esa manera es que yo escribo. Cuando he pensado siempre en algunos referentes, siempre me voy a ir hacia Tolkien o me voy a ir hacia Lewis, ¿no? Narnia, Señor de los Anillos. Son ese tipo de fantasía que me gusta manejar a mí. Ese tipo de fantasía medieval, o quizás esa fantasía Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, también. Son esas fantasías ya no, demasiada... el mundo de la fantasía, no algo que tenga un corte fantástico, sino el mundo de la fantasía. Sí, me gusta desarrollarme dentro de un mundo fantástico en sí. Por eso es que soy muy adepto a esa clase de historias, y esos definitivamente son mis referentes. En base a lo que ellos han plasmado en su camino, en su ruta literaria, que yo, digamos, bueno, vamos a ver ahora por dónde voy. Y definitivamente mi base de todo es la mitología griega. Esa es mi referencia universal, la mitología griega. Ay, qué interesante, Dey. Bueno, vemos tu libro publicado en la editorial Caja Negra. ¿Qué se siente tener tu primer libro en una de las editoriales más reconocidas? En realidad, fue una especie digamos, de sentimientos encontrados, porque en realidad Caísa no es mi primera historia, no es la primera historia que yo escribí, es otra, y es esa otra historia la que yo quería que fuera la primera en publicar, pero por situaciones que escapan a veces a la historia en sí, es que Caísa es la primera en ser publicada con una editorial. Yo me comuniqué con Editorial Caja Negra, sometieron a revisión mi historia y llegamos a un acuerdo mutuo en que podíamos publicarla, ¿no? Entonces, soltamos la historia, hemos tenido ahí ventas no solamente en cuanto a lo que es librería, sino también en la parte virtual también. La he presentado también en forma presencial, cuando recién estábamos abriendo todo esto de
las presentaciones de libros. Así que es una historia nueva, una historia bebé, por así decirlo. Entonces, el camino que tiene que recorrer es un camino difícil, seamos sinceros, es un camino nuevo y tiene que poco a poco empezar a hacer su destino, ¿no? Entonces, Exactamente. ahí seguimos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea de escribir Caiza y quién te inspiró en esta obra literaria? La idea surgió de la manera, digamos, más tierna. Yo estaba escribiendo parte de mis otras historias, estaba en mi mesa y a mi costado estaba mi hermano en un momento relax jugando con su computadora ajedrez. A él le gusta mucho este deporte. Y su hijita, mi sobrinita, que en ese tiempo tenía 5 años, estaba a su lado viendo cómo él jugaba. Y ver esa escena en sí de en cual mi hermano le enseñaba cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el peón, qué jugás, qué es un enroque, ese tipo de cosas, y la chiquita cómo observaba eso, es de que me inspiró primero la idea de una niña que quiere aprender a jugar ajedrez, pero porque tiene un llamado especial. Inmediatamente busqué en mis referentes, la mitología griega, si había una diosa en el ajedrez, ¿no? Porque los griegos hacen dioses para todo. No había propiamente en sí una diosa, pero sí había un escrito en latín de los años 1785-86, si no me equivoco, escrito por un lingüista inglés llamado Sir William Young, y él había escrito en latín, en esa época, cuando era adolescente y joven, una historia sobre una deidad que él le puso el nombre Caísa. Y Caísa, digamos, es pretendida por el dios Ares, el dios de la guerra. Y le pide a Apolo ayuda para que la pueda, digamos, porque ya Caísa lo había rechazado. Y este dios Apolo le regala un juego, le dice, toma, mira, este es el ajedrez, regálale el juego y ella va a caer rendida a tus pies. Bueno, Caísa recibió el juego, según este escrito, pero no cayó subyugada, digamos, ante el dios y lanzó el juego a la tierra para que nosotros los humanos pudiéramos entretenernos, ¿no? En esa premisa, en base a esa premisa, es que, y con la imagen de mi sobrinita y su papá, es que yo ya empiezo a escribir Kaisa, sobre una niña que resulta ser la diosa del ajedrez, pero no una reencarnación, sino la misma diosa. Y poco a poco empecé a desarrollar digamos, esta historia. Le puse de nombre a la protagonista Mía, no es Kaisa, es la diosa, pero la niña que existe se llama Mía, y ella poco a poco empieza, digamos, entrar a este mundo fantástico y a intentar apoderarse de la creencia que efectivamente es una diosa. En la historia, Mía tiene 9 años, y en ese momento empieza todo su recorrido. Así fue como me inspiré para poder escribir a Caísa, y obviamente utilizando algunas figuras de lo que es el ajedrez para antropomorfizarlas, ¿no? Darles la forma de personajes en la historia, y también utilizar sus jugadas para algunas secuencias de pelea dentro del libro, ¿no? Así que, bueno, por ahí va todo el asunto con ello. Qué interesante, Dave. Bueno, ¿tiene algún significado en especial los ajedrez en la portada? En todo caso, como me indicas que es por lo que tu hermano estaba jugando, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Bueno, ¿qué mensaje quieres dar a reducir por medio de esta obra literaria? A ver, es una especie de mensaje mixto, porque yo enseño niños, enseño a ellos desde que tienen 5 años, digamos, mis talleres teatrales, enseño teatro, viene de que ellos tienen 5, 6, 7 años en adelante, ¿no? Y siempre los he escuchado, siempre me he dado cuenta de que ellos tienen algo que decir
y tienen algo sobre qué decidir. Cuando un niño tiene un juguete, que para un adulto quizás es irrelevante, pero para el niño es su mundo. Ese juguete es su mundo, es su objetivo, es su manera de sostenerse en su existencia, por así decirlo. Entonces, los niños tienen una voz que a veces los adultos no escuchan. El mensaje es ese, el mensaje es de que hay que escuchar a los chicos, a la chica, a los chicos, los niños, las niñas, porque ellos tienen algo que decir, tienen su propia voz y no hay que nunca menospreciarlos. Ok, tienes mucha razón en lo que indicas. De igual manera, quería preguntarte, ¿por qué los lectores deberían de leerte a ti? ¿Qué es lo que tus obras tienen que se diferencian del resto? Me gusta jugar con lo inesperado. Me gusta que crean de que de repente toman un micro para irse al Callao, pero terminan en Ventanilla. O que van a ir a Barranco, pero no, terminan en San Juan de Lurigancho. Me gusta eso, lo inesperado, lo que aparentemente va a suceder, que no suceda. Y si esperas que no suceda, de repente sucede. ¿Por qué me gustaría que me lean? Porque procuro pensar que no estoy, digamos, en una realidad que muchos escritores peruanos han intentado idealizar del Perú. Me gusta creer en que el peruano puede escribir mucho más, muchísimo más que lo que tenemos en el mercado. Tenemos varios referentes, obviamente, pero siempre terminamos yendo en el mismo derrotero. Entonces, ¿por qué deberías leerme a mí? Porque yo quiero jugar con la existencia en todo el mundo, no solamente en el Perú. Y quiero que vean de que la creatividad es enorme, la creatividad no tiene límites. Y a veces el peruano, el escritor peruano, el artista peruano, el cantante peruano, el actor peruano quiere ponerse límites. En mi caso, con mi historia, quiero dar a entender que no. Y me gustaría que la lean para que efectivamente vean que así no es. Que Ok, siempre hay algo nuevo por decir o por crear. claro, exactamente. Y para terminar, Dave, un consejo que darías a un autor que se encuentra por escribir su primera novela. Escribe, escribe. Olvídalo si no tiene, como dicen, patas ni cabeza tus ideas. Escríbelas. En algún momento, un pequeño hilo va a empezar a hilvanar y todas tus ideas van a encontrar un camino que el mundo no espera. Cuando tú encuentras cosas que tienen sentido, vas hacia lo que todo el mundo sabe, hacia todo lo común y corriente. Cuando tienes una idea y otra que no tiene nada que ver con esa, aparece otra totalmente distinta y buscas y creas la relación entre esas ideas, es cuando tu creatividad te dice, aquí estoy. Así que escribe. Simplemente agarra tu lapicero, agarra tu laptop, tu celular, tu WhatsApp, lo que sea, escribe lo primero que se te ocurrió. Escribe cuando estabas en el micro y viste que pasó una chica simpática o que pasó un chico corriendo y casi se cae en su bicicleta, no lo sé. Escribe sobre eso. Y de repente escribe que llegas a tu casa y que prendes la televisión y hay una película de zombies. No lo sé, escríbelo. Porque ahí, en ese momento, es cuando tu cerebro quiere trabajar y tu cerebro quiere decirte, ¿cómo uno esto con lo otro? A ver, déjame ver, ¡pum! Y aparece la magia. Escribe. Ok, Dave, muchas gracias, Dave, por tu tiempo. Y por Gracias a ti, último, Yasmin. coméntanos dónde podemos ubicarte y en dónde se está presentando y promocionando tu libro. Ok, mi libro se encuentra en librerías El Virrey, librerías comunistas y a través de mí también. Ok, mis redes sociales en todo caso, Dave Beltrán en Facebook y Dabrastes en Instagram. Así que muchísimas gracias, Jocelyn, muchísimas gracias, Luis, por esta oportunidad y mis mejores deseos para ustedes también. Muchas gracias, Dave. Tengas una excelente noche. Gracias. Gracias, Dave. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Adiós.